Estamos desde la Normal Rural de Ayotzinapa acompañando a los padres y madres de familia. La primera conclusión es que, como lo ha mencionado expresamente el Procurador General de la República, es una línea de investigación que se ha ido fortaleciendo con algunos medios de prueba, pero que aún es insuficiente en términos de conclusiones respecto a la identidad de los 43 estudiantes normalistas. En este sentido, en el diálogo que han tenido los padres y madres de familia con el procurador, han sido muy claros de que ellos aceptarán o en realidad exigen la verdad de lo sucedido, pero a partir de pruebas contundentes. En otros momentos han sido muy claros de que han señalado al equipo argentino de antropología forense para que sean sus expertos independientes en quienes confían y puedan determinar la identidad, en todo caso, de restos corpóreos. Entonces, los padres y madres de familia están a la espera. La investigación sigue abierta. Es realmente trascendente la rueda de prensa del procurador, cuando él señala todas las capacidades instaladas, el número de elementos, todas las labores de tecnología y de inteligencia policial que han desempeñado en esta investigación. Siempre queda abierta la puerta para la pregunta de, en un país como el que tenemos, en donde tenemos miles y miles de personas desaparecidas, hay todo un debate en términos de las cifras, pero tenemos que concluir que son miles y miles de personas desaparecidas. Sí nos tenemos que preguntar cuál es la capacidad del Estado mexicano para hacer frente a esta emergencia nacional en términos de desaparición forzada en nuestro país. Estamos hablando de 43 estudiantes en más de 40 días, en donde aún no se puede tener la certeza total de lo sucedido, de su identidad y de su paradero. Si eso lo llevamos al problema macro, pues sin duda alguna tenemos que concluir que no hay una capacidad de Estado para hacer frente a esta realidad. Eric, Conrado. Sí, Mario, ¿cómo han recibido esta noticia los padres de familia? ¿Creen en parte lo que el procurador está diciendo ahorita en la conferencia de prensa, o cuáles son sus reacciones? Mira, para una persona que es víctima de desaparición forzada, cada día que pasa es prolongación de la tortura. La incertidumbre genera consecuencias indudables en los padres y madres, en sus núcleos familiares, y yo lo que les diría es que esto es una línea de investigación que va generando algunas pautas de certeza, pero que no son indubitables y que no son contundentes en términos de la identidad de los 43 jóvenes normalistas. En ese sentido, los padres de familia siguen en esta condición de zozobra frente a la realidad de que aún no saben el paradero de sus hijos. Así es, zozobra, incertidumbre que se va generando en el tiempo. ¿Qué van a decir los padres de familia? ¿Qué van a salir ante la opinión pública frente a esta posición del gobierno federal en nombre de su propio procurador? ¿Qué esperamos, Mario, en algunos minutos, y nos enlazaremos en la medida de lo posible hasta allá con ustedes en transmisión desde Ibero 90.9? Pero cuéntanos esta reacción después de tantos días, después de tantas expectativas, ¿hacia dónde apunta? Ellos ahorita están en reunión a puerta cerrada. Eric, están analizando justo los componentes de la rueda de prensa del procurador, que se suman a la reunión que tuvimos el día de hoy por la mañana. Sacarán sus conclusiones y será lo que en unos minutos más emitirán a la prensa como comunicado y posición. Sí, Mario, ¿y dónde podemos encontrar la frontera entre la delincuencia y la policía? La delincuencia organizada y la policía no nos explican. Pareciera ser que todo es por la delincuencia organizada y no tiene que ver nada la policía ni los distintos niveles de gobierno. Mira, como Centro de Derechos Humanos, a partir de que el sexenio anterior, la administración anterior,
declaró la llamada guerra contra el crimen organizado, hemos visto la generación de un lenguaje y de argumentos desde las autoridades que tienden a diluir su responsabilidad. Y uno de esos argumentos es justo que las desapariciones y las graves violaciones a derechos humanos son consecuencia del accionar del crimen organizado. Y eso nos parece sumamente irresponsable. El caso de los normalistas es un ejemplo nítido que estamos en algunas realidades de país, en este país sumamente heterogéneo, en donde debemos hablar de un estado delincuencial, que lejos de responder a los intereses respecto a su mandato constitucional, responden a los intereses del crimen organizado. Y eso es la operación que demuestra hoy en día el caso de Ayotzinapa. No consideramos, incluso cuando estamos hablando de desapariciones en donde está directamente vinculado el crimen organizado, que haya una exoneración de la responsabilidad del Estado. El Estado tiene un deber de protección y de cuidado, incluso frente al accionar de grupos armados ajenos a las instituciones. Más aún cuando en casos como este se acredita y se corrobora que las instituciones actúan bajo el contubernio y aquiescencia de estos grupos delincuenciales. Mario, la experiencia del Centro PRO a lo largo de los años nos ha llevado también a plantearnos otros espacios de reflexión sobre estas situaciones que finalmente mancillan a la vida cotidiana de buena parte de las familias en nuestro país. La experiencia internacional, ¿a qué nos lleva a revisar ahora esta óptica desde las organizaciones internacionales que también acompañan este proceso? ¿Qué tenemos que ver en este entorno internacional para sacarlo un tanto del ámbito estrictamente local? Mira, hemos hecho un trabajo férreo y arduo en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de Ayotzinapa. La Comisión emitió medidas cautelares solicitando al Estado que implementara a partir de todos sus recursos acciones efectivas de búsqueda y localización y de investigación para garantizar la justicia. En ese contexto es que nosotros planteamos la oportunidad de que la Comisión Interamericana brindara una asistencia técnica integral al Estado mexicano. La Comisión asume ese reto, ese compromiso y hace una propuesta a las partes. Nosotros, como representantes de los estudiantes y de las madres y padres de los normalistas desaparecidos, hemos dado nuestro aval a la propuesta que formula la Comisión Interamericana. Lamentablemente, el gobierno federal ha incumplido su palabra, la misma palabra del presidente de la República, que en la reunión con los padres en Los Pinos autorizó para que se firmara ese convenio de colaboración, ese convenio de asistencia técnica, y lo cierto es que han retrasado. No han estado de acuerdo con los términos de referencia planteados con la Comisión Interamericana y al día de hoy no tenemos ese convenio. ¿Por qué es relevante la cooperación internacional? Porque no estamos hablando de un problema aislado en el país, estamos hablando de un problema estructural que da cuenta de la ausencia de capacidades reales del Estado para hacer frente a este tipo de casos y realidades. Y es por eso que creemos que con un convenio de asistencia técnica y con una visión estructural se podrían establecer las pautas a partir de un plan nacional para prevenir y erradicar la desaparición y otras graves violaciones a los derechos humanos. Sin duda alguna, hay que estar como sociedad evaluando cuál es el compromiso real del gobierno federal a partir ya de acuerdos previos que ha firmado y que hasta el día de hoy han incumplido. Así es, Mario. Pues te agradecemos mucho estas palabras para nosotros aquí en Ibero 90.9. Vamos a ir al corte de la hora aquí, pero vamos a estar también muy atentos a lo que acontezca allá en Ayotzinapa, en la escuela normal, y vamos a ir contigo, si nos permites, más adelante al término de la misma. Vamos al corte de la hora y regresamos aquí, Ibero 90.9. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo desde México.